bloque de salud hoy. Y ahora vamos a hablar acerca del ciclo de salud bucal y más específicamente sobre la recesión de encías. Mucograph, una nueva técnica que se viene aplicando en nuestro país y en Maldonado. Como siempre, nos recibe en su consultorio, en su clínica, el doctor Javier Domínguez. Luego de estar durante todo este mes y el mes anterior hablando de la gingivitis y de la periodontitis y la de recesión de encías, hablamos de los tratamientos que hay en algunos casos y llegamos a mencionar este nuevo tratamiento, podríamos decirle nuevo, ahora tú me lo vas a explicar bien, que es el Mucograph. ¿En qué consiste? Yo creo que antes de hablar del Mucograph a la gente, que es una palabra que seguramente nadie la ha escuchado todavía, yo creo que es importante saber para qué vamos a hablar del Mucograph. Digo, normalmente vemos en gran parte de la boca de la población, que las encías se retraen porque hay una reabsorción ósea y queda la raíz del diente expuesta en la boca. Eso el paciente consulta por estética y por sensibilidad, porque ese trozo de raíz que está expuesto en boca genera sensibilidad. O sea, no tiene caries, sino que tiene terminaciones nerviosas expuestas que, frente al frío y al calor... O sea, cuando consume o ingiere un líquido muy frío o caliente, siente como un dolor. Frío, calor y dulce, las tres cosas. Frío, calor y dulce, lo salado quizás un poquitito menos. Eso debe ser muy molesto a la hora de consumir alimentos. Te podrás imaginar que todo lo que comemos está en esas tres calificaciones, digo. Si no es frío, es calor y dulce, digo. Entonces, evidentemente es un problema de mucha gente. Ese problema puede ser unitario, puede ser en una pieza sola, puede ser en dos piezas simétricas, por ejemplo en dos caninos superiores, no tiene por qué estar en los cuatro caninos. Puede ser unitario, puede ser bilateral o puede ser en un sector de la boca, etc. Depende de la causa, ¿no? O sea, nosotros tenemos causas, por ejemplo, una causa bacteriana, que es cuando tenemos una gingivitis, que estamos hablando del tema, tenemos una gingivitis, ¿te acordás que las gingivitis son enfermedades reversibles? Sí. O sea, podrías volver a tener la encía en su sector como estaba. Bueno, a veces, si esa gingivitis se transformó en periodontitis, ya te quedaste sin encía por el resto de tu vida. Entonces, si la causa es bacteriana, porque tuviste una gingivitis o una periodontitis, lo podés solucionar con el Mucograph. Si la causa es de ortodoncia, porque hiciste movimientos dentarios y la encía se corrió, también lo podés solucionar con el Mucograph. Actualmente los compuestos carbonatados que vienen en las bebidas colas, o sea, las bebidas efervescentes, también producen recesión de encía. Y después, desde hace mucho tiempo se habla siempre que los jugos cítricos, o sea, las personas que son asiduas a los jugos cítricos, eso te produce también recesión de la encía. Y los cepillados con cepillos duros y muy enérgicos también te pueden producir una recesión de encía. O sea que hay un montón de causas por las cuales tú puedes tener un sector de la raíz expuesto en la boca. Eso, volvemos al principio, genera mala estética, ¿verdad? O sea, el paciente se queja de que le queda feo, y por otra parte le da sensibilidad al frío, al calor y al dulce. Entonces, ¿cuál es la solución hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy habían dos cosas. Una es hacer un colgajo pericoronario. ¿Colgajo? ¿A qué se le llama? Colgajo significa de tu propio tejido. Tu propia encía es hacer un corte de la encía, decolarla contra el hueso y con esos cortes tirar hacia abajo como si fuera así una persianita y llevarla más abajo. Estiramos nuestra propia encía, la estiramos un poquito hacia abajo. Estiramos nuestra propia encía. Bien. Previa decolación de la encía con el hueso, ¿no? Porque si no, no la puedes estirar. O sea, la tenés que separar, ahí está. Decolarla significa separarla. O sea que tú te metes entre el hueso y la encía, la decolás y después la tirás para abajo. La atás con 2 puntitos o 3 puntitos y entonces la encía hay que esperar a que ahí está, hay que cicatrice y bueno, y ahí ver el resultado. Otra situación, eso generalmente se hace en piezas unitarias.
¿verdad? O sea, tenés 2 caninos acá que se te ve la raíz, bueno, entonces haces 2 colgajos, justamente es así, y pericoronarios y bajás la encía. Cuando el sector se complica más, porque cuando hay un sector de 3, 4 piezas, digo, tú ya no podés hacer el colgajo pericoronario. Entonces, hay una operación que se hace, o sea, se corta el paladar, que lo vamos a ver en una figura, se corta el paladar, y en el sector del paladar acá adentro, nosotros tenemos como una almohadilla de tejido subcutáneo. Esa almohadilla de tejido subcutáneo se saca, queda como un pañito, ¿verdad? Ese pañito después se pone sobre las raíces y se tapa la raíz con ese pañito. Ahí está. Y Se sutura. A eso le tenemos que agregar una muy buena irrigación de nuestro tejido propio para que ese pañito o ese injerto prospere, ¿verdad? Claro. Si no, de lo contrario, se muere ese tejido. Así que lo tenemos que poner en un lugar donde tenemos buena irrigación, microcirculación, y donde hay un hueso sano abajo. O sea, tú lo vas a ir a poner sobre un hueso que esté sano, ¿no? O sea que lleva algunas cosas. De todo modo, cualquiera de las dos son cirugías. O sea, tenés que dar anestesia, decolar la encía, cortarla, abrir, sacar el pañito, colocarlo, suturarlo, todo lo demás. El Mucograph, recién llegamos, el Mucograph es como si compraras ese pañito en una caja, ¿verdad? Es un producto biológico, sintético, semisintético biológico que vos, o sea, tiene partículas sintéticas y partículas biológicas que justamente tienen la propiedad de poderse unir a tu encía y formar parte de tu encía, ¿verdad? En determinados casos, o sea, cualquiera de las 3 cosas que estamos hablando, tanto el colgajo pericoronario como el subcutáneo del paladar, como el Mucograph, tienen sus limitaciones, ¿verdad? No nos vamos a poner acá a extender en eso porque no tendría ningún sentido. Pero el hecho es que las 3 cosas tienen sus contras, o mejor dicho, sus contraindicaciones por las cuales no se pueden hacer. No vamos a poner eso, pero sí, cuando se puede hacer el Mucograph, es algo muy sencillo, porque digo, lo sacás de una caja estéril, lo pones ahí, limpiás el lugar, lo pones, lo suturás y queda pronto. Y esperás también a que se adapte un tiempo. Lo que sí se puede decir de esto es que los 2 primeros colgajos tienen una probabilidad de éxito, ahí está, de perdurar en el tiempo, más o menos de un 50 a un 60%. No se ha logrado que ninguno de los 2 colgajos anteriores tenga mejor éxito. Son muchas las circunstancias por las cuales el colgajo se nos cae. Entonces, lo que se ha logrado con el Mucograph es que en muy poco tiempo que tiene el producto en el mercado, porque ese producto tiene 1 año en Uruguay, fue lanzado en octubre del año pasado en el Conrad, acá, y un poquito antes a los odontólogos en Montevideo nos llamaron para presentarlo, y tiene unos 3-4 años en el mundo, o sea, desde que salió al público. O sea que hablar de estadísticas del Mucograph es muy difícil. Claro. Lo que sí se sabe es que el 80-90% de los pacientes que le han puesto Mucograph al día de hoy sigue funcionando. ¿Se puede hacer en un diente, en todos? En uno, en 2, en 3, en 5, en bilateral, donde sea. Tiene que darte o sea, lo que te vende el fabricante. Porque viene estándar, viene una medida estándar, de un tamaño estándar, pero ¿se pueden colocar varios uno al lado del otro? Se pueden colocar varios uno al lado del otro, todos los que quieras. Claro. El tema es que la cajita que viene con un segmento, un tamaño, y bueno, si no te alcanza eso, por supuesto pones otra caja más. Claro. Pero me quedé con algo que dijiste, en realidad lo que importaría del Mucograph es que si bien el éxito no es total del 100%, y que, como decís tú, no es invasivo, yo esa palabra invasivo te la cambiaría, ¿sabes por qué? Por decirte de que el posoperatorio del paciente es totalmente, vamos a decir, llevadero. Las otras 2 cirugías son cirugías. O sea, tenés puntos, te molesta el paladar para apoyar la lengua cada vez que hablas, la lengua se apoya en el paladar y se apoya en el tajo que vos hiciste. O sea que el paciente no se la lleva tan bien con las otras 2 cirugías.
En cambio esto es una cosa que se puso ahí, está suturada y más nada. O sea que yo diría que lo importante del Mucograph es el posoperatorio. El posoperatorio es totalmente diferente a las otras dos cirugías y como te dije, hasta lo que se sabe de hoy con respecto al éxito del Mucograph está casi en el doble de los otros dos colgajos. Los odontólogos que hacemos estética periodontal justamente son los odontólogos que están, vamos a decir, sí, los que están en conocimiento del Mucograph. O sea, hay muchos odontólogos que no saben lo que es el Mucograph, porque no es un producto que vos lo tenés en el consultorio, ni tampoco que te lo venden en las casas dentales donde vos vas a comprar alginato y yeso. O sea que lo vende una sola casa en Montevideo, que son los importadores de ese producto, y lo usan solamente los odontólogos que hacen cirugía periodontal, o sea, los que hacen estética periodontal. Y por su parte, el doctor Marcos Magui habló acerca de la cirugía plástica periodontal. La cirugía plástica periodontal hoy en día, por ser la estética cada vez más importante y las personas darle mayor importancia, cada vez se requiere más. Indudablemente nosotros tenemos el tercio inferior de la cara, tres componentes que nos hacen a esa estética de ese tercio inferior, que son los labios, los dientes y la encía. Hoy específicamente vamos a hablar del tema de la encía, justamente para lograr esa estética gingival. ¿Dónde está esa encía? Normalmente está en lo que nosotros llamamos el límite amelocementario, que es justo donde termina la corona, el esmalte, y donde comienza la raíz, la parte de cemento, ¿verdad? Eso es la encía, ese festoneador normal. Bueno, y tenemos dos defectos principalmente de ese contorneado gingival. Uno que es por exceso, que es el agrandamiento gingival, que en esos casos tendríamos que hacer resección de esa encía para lograr el correcto contorneado, o por falta. Cuando nos falta justamente encía, tenemos uno que es cuando nos faltan las papilas, hemos perdido las papilas por ejemplo, o cuando tenemos recesión gingival, que es lo que vamos a hablar hoy específicamente, la recesión gingival. Entonces, dentro de los colgajos para lograr el recubrimiento de esas recesiones gingivales, tenemos principalmente dos tipos. El que siempre se utilizaba, que eran injertos que se le saca del paladar, pueden ser tanto submucosos como injertos gingivales libres, y hoy en día tenemos una nueva técnica que es la utilización de una membrana que se llama Mucograph. Indudablemente tenemos ciertas condicionantes para lograr, tanto sea con injerto gingival libre del paladar o con Mucograph, poder realizar estas intervenciones. La principal, por eso no es para todos los casos, hay casos en los cuales si el hueso interproximal, que lo que se llama, que es entre los dientes, está más por debajo, ¿no?, de ese límite amelocementario, nosotros vamos a poder siempre regenerar hasta esa altura de hueso. No vamos a poder llegar a ese límite amelocementario que era al principio donde estábamos. Eso es importante. Y segundo, también una de las causas que Javier en el otro programa ya había hablado, que era de esa recesión, por ejemplo, el cepillado traumático de ese paciente. Si ese paciente no logra controlar por diversos motivos el tipo de cepillado y sigue con un cepillado traumático, indudablemente no nos va a decir, en un primer momento vamos a tener éxito, pero después nuevamente vamos a tener esa recesión. Entonces tenemos que controlar, por ejemplo, esos factores. ¿Hay que tener alguna consideración en todo esto? Sí, por supuesto. Es muy importante cuando realizamos la cirugía que el paciente tenga una higiene lo más correcta posible, pero tanto en ese momento como más importante es aún que después esa higiene correcta la pueda mantener en el tiempo, porque indudablemente que si no logramos que tenga una buena higiene, estos resultados no se pueden mantener luego en el tiempo,
porque realmente, o por inflamación, lo que habíamos hablado en otros programas de la enfermedad periodontal, o por un mal cepillado, se pierden. Entonces realmente el paciente tiene que tener la higiene lo más correcta posible. Nueva pausa, la última, y ya volvemos.